Sobre tus pies recorrerás tu camino, con tu fuerza avanzarás y protegerás al débil. No existirá más gobierno que la luz de tu espíritu. El viaje del héroe protagonizado por una valiente mujer dispuesta a dar su vida para acabar con la oscuridad que acecha Asgard. Por un camino lleno de sombras y enemigos al acecho, el gran viaje de Vala hacia las tierras del norte no será sencillo. Se enfrenta a un mundo consumido por las fuerzas del caos luego de la épica batalla entre los brujos Letzok y Logrin, quien ha generado la ruptura del orden de Asgard. Sin embargo, existe una pequeña llama de esperanza que permitiría prevalecer ante la oscuridad. Es lo que nos señala la primera parte del relato de lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos. Hola, muy buenas. Aquí estamos en una nueva entrega de Perspectiva Austral y el día de hoy tenemos a un invitado fenomenal, a Axel Kaiser, quien tuvo aquí la amabilidad de aceptar la invitación en este nuevo programa para contarles muy brevemente, y todos los que ya muchos conocen, la labor de Axel. Axel Kaiser es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, es Senior Fellow de la FPP, bueno, abogado, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg y también fue profesor visitante de la Universidad de Stanford, además de ser columnista en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales. Ha escrito más de 9 libros ya con este, si no me equivoco. Muy bienvenido, Axel, en esta entrega de Perspectiva Austral. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Encantado de estar contigo. Bueno, ahora tú acabas de publicar un libro muy especial, personal para ti, por supuesto, y también que está dando que hablar, que es el libro de Asgalar, La travesía de Balá, que está acá, y que es el motivo también de lo cual nos convoca hoy, que es hablar un poco sobre esta novela. Para así comenzar, Axel, ¿cuál ha sido la motivación o inspiración para escribir en este género que antes no habías explorado? Porque te conocemos por El Chile que viene, La fatal ignorancia, La nueva Inquisición, etcétera. En el Chile que además, en su momento tú tuviste una gran lucidez en tema de anticipar muchos aspectos importantes de la decadencia que está viviendo Chile. ¿Hay algo de eso en incursionar en este nuevo género literario para llegar al corazón de la gente más que mera racionalidad? Absolutamente. Este es un esfuerzo por plantear en un lenguaje muy distinto verdades profundas sobre la naturaleza humana y la manera en que convivimos en comunidad. Y siempre tienes dos opciones, ¿no? Que es o una vida en libertad o una vida en opresión y bajo el control de quienes nos gobiernan. Y lo cierto es que las narrativas tienen el poder de trascender en el tiempo de una forma que normalmente los textos académicos no son capaces de alcanzar. Y por lo tanto esta obra me parece que es inmortal, porque, como digo, apunta a rescatar dimensiones muy profundas de la naturaleza humana que están digamos, ausentes en todos estos textos más bien políticos, económicos, y lo hace de una manera que es aquella que queda más grabada en las mentes de las personas, que es la narrativa, y especialmente cuando se trata de historias de fantasía épica, como El Señor de los Anillos, o como viene siendo esta, resuena además a través de distintas generaciones y en consecuencia se va a recordar y se va a discutir por muchos años, espero. Así que ese es uno de los objetivos de haber escrito esta novela, como tú bien dijiste, el libro de Asgard, en que se plantea esta lucha entre el bien y el mal y que se da no solo a nivel de fuerzas antagónicas externas, sino también dentro de cada individuo, dentro de cada persona porque el drama
de la libertad es precisamente la posibilidad del mal. Sin la posibilidad del mal no existiría la libertad. Y eso es lo que yo planteo acá. Y bueno, muchos otros temas que también son muy profundos y que tenía ganas de tematizar porque creo que normalmente discutimos muy en la superficie, ¿eh? Y nos olvidamos de lo fundamental. Sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención esto que tú tensionas entre los pueblos libres y esto de la opresión. Dice, y claro, en una parte hablas de que en los pueblos libres que eran encarcelados y que además se señalaba, que habían unos cánticos que decía, sobre tus pies recorrerás tu camino, con tu fuerza avanzarás y protegerás al débil, no existirá más gobierno que la luz de tu espíritu. Ahí como que tú apelas también a esa noción de un pasado de libertad que obviamente ha sido como ennegrecido por estas fuerzas oscuras. Entonces, además, vi que en la reciente presentación de tu libro, tú señalaste que este libro también surge como una respuesta a la sociedad posmoderna que estamos viviendo, donde hay mucho relativismo que se está imponiendo, y en eso, desde tu perspectiva, tú también ves una relación entre la belleza y lo bueno. Absolutamente. Pienso que la belleza es uno de esos trascendentales a los que los seres humanos aspiramos, incluso a la gente que la niega, y por lo tanto dice algo acerca de la naturaleza humana, ¿no? Esa aspiración. Un cuerpo enfermo normalmente es un cuerpo feo, un cuerpo sano es un cuerpo bello cuando se compara con un cuerpo enfermo, con el mismo cuerpo enfermo. Hay arquitectura bella y hay arquitectura espantosa. Hay gente bella y hay gente fea, hay todo ese tipo de cosas. Ahora, que una persona sea fea no significa que sea una mala persona, y de hecho una persona bella puede ser una mala persona, pero no es eso lo que se está planteando. Lo que se dice es que juzgada nada más que la exterioridad de la persona es un bien el ser bello. La belleza es algo que es deseable y en consecuencia todo el mundo la busca, ¿no? Incluso las personas que no son bellas desde el punto de vista exterior tienen un potencial de belleza. O sea, tú puedes ser más atlético, puedes ser más deportista y por lo tanto ser más delgado y todas esas cosas. O puedes ser más gordo, puedes dejarte llevar por la desidia y terminar enfermándote y viéndote mal y siendo feo. Ahora, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque estamos viviendo en una época en que se está reivindicando hasta la obesidad como una forma nada más que alternativa de vivir y que no debería ser juzgada y que cualquier juicio en contra de ella o que la de alguna manera descalifique, termina siendo intolerancia, termina siendo nada más que una construcción social de cierto tipo de narrativa que busca oprimir a los que no son delgados y toda esta eh, ficción bastante totalitaria, yo diría que termina por destruir la idea de excelencia. Y sin una idea de excelencia, que es lo que yo reivindico en esa novela, tú no puedes tener orden, terminas teniendo caos, porque los principios de excelencia son los que determinan, orientan la acción de los individuos. Si tú no tienes algo que quieres ser y que es mejor, entonces o no eres nada y en consecuencia no persigues ningún tipo de fin y te dejas degradar, ¿no? Y estás echado en el sofá jugando PlayStation y comiendo papas fritas y hamburguesa todo el día y sin cultivar nada de ninguna de tus facultades. ¿Mm? O bien eh, terminas en la desesperación completa, en el caos de tu existencia y probablemente en el suicidio, ¿ah? O en la destrucción de la vida de otros por las frustraciones que acumulas. Por eso la idea de excelencia es tan importante, tienes que tenerla a nivel de deporte, tienes que tenerla a nivel físico, a nivel de desarrollo intelectual, a nivel de perfeccionamiento moral. Eh, es lo que permite que las sociedades sean civilizadas y que se encumbren por niveles
por sobre los que están usualmente acostumbradas. Y eso es lo que la filosofía posmoderna ha destrozado, con la idea de que la verdad objetiva no existe y que todos son narrativas por dominar de unos grupos sobre otros. Y este libro, en ese sentido, es una defensa de la civilización occidental, porque reivindica la existencia de verdades objetivas y al mismo tiempo de la idea de excelencia, que no podría ser defendible sin relacionarla con la existencia de verdad objetiva, Mm. ¿cierto? Y parámetros que son independientes de la subjetividad. Claro, al fin y al cabo también es la relación entre cómo alcanzamos una sociedad libre y responsable con, obviamente, unos parámetros de la búsqueda individual hacia esta excelencia que hablas tú. Claro, el ideal liberal es precisamente el del ciudadano responsable, que se para sobre sus propios pies. Por eso esta canción de la novela que dice: sobre tus pies recorrerás tu camino, con tu fuerza protegerás al débil, no existirá más gobierno que la luz de tu espíritu. A lo que alude es precisamente a no buscar que otros carguen sobre sus espaldas el peso de tu existencia, a no ser un niño, sino que a ser un adulto, a no ser un parásito, sino que a ser una persona que es productiva, que desarrolla su potencial, que con su propia fuerza se hace cargo de los que no pueden hacerlo. O sea, esa frase no es casualidad. Yo pensé mucho cada uno de los diálogos que existen en el libro y de las palabras que están planteadas. Eh, y ahí hay un golpe a la idea de solidaridad entendida como la redistribución coactiva de riqueza, y que los seres humanos no estamos llamados o no tenemos una inclinación por ayudar al prójimo. Es falso eso. Pues digo, con tu fuerza ayudarás al débil. Bueno, es que si tú no tienes la fuerza, porque ni siquiera cuidas de ti mismo, no puedes ayudar al que lo necesita. Por eso es tan importante que te pares sobre tus propios pies y recorras tu camino sobre tus propios pies. Porque si tus piernas no tienen, para decirlo en un sentido figurado, la musculatura suficiente para sostenerte a ti, menos vas a poder llevar en brazos al que carece de piernas, ¿no? Para ayudarlo a comer, para ayudarlo a beber, para darle refugio. Entonces es tan importante tener individuos que se tienen fe, que pueden desarrollar sus potencialidades, buscar la excelencia y desarrollar su propia fuerza de manera tal de ayudar a los que no pueden hacerlo. Y por último, que se gobiernan a sí mismos, que Mm. la luz de su espíritu es la que los gobierna. Y eso significa que lo mejor de ti es lo que te está propulsando. Por eso hablo de la luz de tu espíritu, porque todos tenemos una sombra también y podrías dejarte llevar por lo peor de tu psiquis. No, aquí me refiero a lo mejor. Y cuando tú eres guiado por lo mejor, no necesitas que otro te gobierne y te diga lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Porque en definitiva tú sabes ya, porque conoces la luz, lo que es correcto, lo que está bien y lo que está mal, hacer o no hacer. Y en consecuencia, el gobierno como tal, el Estado, tiene que ser o inexistente o extraordinariamente limitado a un mínimo posible, ¿no? En el ideal, no existe el Estado, porque si todos somos gobernados por nuestra luz, que no es lo que ocurre, evidentemente vamos a vivir en un mundo con mucho menos conflicto y probablemente los que haya se podrían resolver de manera civilizada, sin masacres, sin guerras y sin ese tipo de cuestiones. Mm. Entonces no es casualidad esa frase que citaste tú, es de la esencia del libro y yo espero que la gente las reflexione y las medite cuando lo vaya leyendo. Sí, Axel, este libro, bueno, uno lo puede leer y entender en su complejidad y releer también, porque tiene muchas enseñanzas. ¿Tú también lo recomiendas para adolescentes, por ejemplo? Absolutamente, yo te diría que desde los 12 años para arriba, salvo por algunas escenas que son un poco más crudas, se puede perfectamente leer y entender, y creo que es material formativo, ¿m? Mm. Educativo. Aparte que es entretenido la historia en sí misma, con la acción que tiene y todo, pero
Si te vas al fondo del mensaje, sí, sin ninguna duda. Es un libro que está pensado para cambiar la mentalidad de generaciones por venir. Así que Excelente. espero que cumpla eso. Sí, claro, un tremendo desafío también para esta nueva área que estás explorando también de la escritura. Yo quiero también recordar una frase de Aristóteles de Metafísica que dice, el ser no solo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad o cuantidad, sino también el ser en potencia y el ser en acto, el ser relativamente a la acción, que dice en Metafísica Aristóteles. Entonces, en este caso, tú, ¿cómo conjugas o pones en tensión esta noción posmoderna del el elogio de la decadencia, como bien decías hace un momento, que ha estado personificado principalmente por el identitarianismo, por las neoideologías, y que se están viendo muy frecuentemente en Occidente, lo vimos en Chile, en toda la insurrección de octubre de 2019 y posteriores, esa nostalgia también en tensión con lo perfectible, con esta misma potencia hacia la excelencia que dices tú, una batalla entre como bien y mal. Exacto, de hecho, la enseñanza es muy aristotélica en ese sentido en el libro. No solo aristotélica, pero uno podría sostener a la luz de lo que yo escribí que la naturaleza humana es teleológica, tal como pensaba Aristóteles, ¿no? Y como pensaba también Santo Tomás. Eso significa que tiene un fin hacia el cual apunta, que está inscrito en ella y que ese fin se va alcanzando o nos vamos acercando a él en la medida en que desarrollamos nuestras capacidades, nuestro potencial de ser la mejor versión posible de nosotros mismos. No vamos a hacer de esto una discusión sobre cómo Aristóteles lo pensaba, pero creo que el principio es sano y es real, y eso es lo que nos permite en última instancia la felicidad, que es también ese concepto de eudaimonía que hablaban los griegos y del que Aristóteles piensa que es el fin último de los seres humanos, ¿no? Que es la felicidad. Ahora él la entendía de una cierta manera, pero eh, creo que cuando renunciamos al desarrollo de nuestro potencial, a la persecución de nuestro fin, o a la persecución de fines no derivados de la recta razón, sino que de una distorsión de la razón y de la intuición, yo agregaría, nos enfermamos, y nos enfermamos como individuos y nos enfermamos también como sociedad y como comunidad política. Y terminamos de nuevo en el caos, en la anarquía, en la guerra civil o en la autodestrucción. Y por eso me parece tan importante darle, sobre todo a las nuevas generaciones, una narrativa épica en la que se plantea que hay cosas por las cuales vale la pena luchar. Y la primera es por uno mismo. Porque si luchamos por nosotros mismos, por estar mejor, por estar sano y por ser la mejor versión que podemos ser, eh, la sociedad va a mejorar de manera eh, inevitable y por añadidura, porque la sociedad no somos más que nosotros interactuando todos los días. Entonces, vamos a estar en un mejor mundo, por decirlo de alguna manera, y eso requiere ese esfuerzo. Ahora también hay, como en todos los tiempos, grupos de personas que buscan la destrucción y que abrazan nada más que la oscuridad, y que les interesa el poder y ejercerlo sobre otros, ¿no? Y conocemos muchos casos en Chile y en todas partes. Y eso hay que combatirlo de manera decidida, con la mejor versión de nosotros, pero esa mejor versión no implica no ser capaces de tomar la espada y salir a cortar la cabeza a los monstruos. Tenemos que ser capaces de hacerlo, porque preservar el bien implica luchar para que no triunfe el mal. Y de hecho hay una de las frases en la novela en que sostiene Arlen, que es uno de los personajes, que el mal jamás se detiene por sí mismo. Mm. Hay que frenarlo, hay que combatirlo, hay que derrotarlo. Y eso es verdad. El mal es como un cáncer. Si tú no sacas el tumor, si tú no atacas las células cancerosas,
se devoran a las que van quedando sanas, y así hasta que crece y destruye todo. Y eso entonces es un imperativo de todos los que queremos preservar una sociedad en la que vale la pena vivir, en que no triunfe definitivamente el mal, porque entonces estás en los sistemas totalitarios o en sociedades completamente destrozadas, de las que todo el mundo quiere escapar y sufre los peores horrores. Así es que esa es otra de las lecciones que está en el libro. Hola, si llegaste hasta aquí en esta conversación, quiero pedirte por favor que le des me gusta, te suscribas y envíes también este enlace a tus conocidos en las diferentes plataformas y redes sociales. Solo así podremos seguir creciendo en esta comunidad con entrega de contenido de calidad. Soy Andrés Barrientos y en esta nueva entrega de Perspectiva Austral continuamos con el gran Axel Kaiser. Claro, hay otra cosa que llama la atención bastante también de las distintas enseñanzas que tratas de ilustrar en el libro, es que hay un énfasis importante sobre el tema de la mujer, la feminidad. De hecho, al inicio también haces una referencia importante de dedicatoria hacia las madres, eh, como una forma también importante de elogiar la creación de vida. ¿Tú cómo relacionas, en este caso, uno de los personajes principales de la novela con el contexto mundial, los problemas contemporáneos y el reivindicar la creación de vida? Yo creo que uno de los síntomas más claros de la decadencia occidental, aunque es un problema que se ve en otras partes, es el discurso que se está instalando ya desde hace tiempo en contra de la maternidad y la convicción que asiste a muchas mujeres de que es mejor no tener hijos. Además, a eso le sumas el antihumanismo apocalíptico desquiciado de la Greta Thunberg y ese tipo de gente, en que casi que tener hijos te convierte en un pecador mortal en contra de, el planeta Tierra, y estás enfrentando un escenario en el que la locura ha reemplazado cualquier forma de cordura y de sentido común. Y por eso yo se lo digo a las madres de este mundo, porque estamos entrando en una era de colapso demográfico, especialmente en Occidente, también en Japón, incluso China y otras partes, pero los países occidentales son los que más lo van a sufrir, sobre todo Europa. Y tiene que ver en buena medida con una cultura en la que se denigra el rol de la mujer. Y a mi modo de ver, el feminismo ha hecho mucho daño en ese campo porque no reconoce la maternidad como parte de la esencia de la feminidad y de la riqueza inconmensurable de experiencia vital que puede ofrecerle a las mujeres. Y de hecho ha reemplazado el ideal femenino por un ideal masculino para las mujeres, que es el que sea una ejecutiva, que gane plata y que tenga poder y se acueste con la mayor cantidad de hombres posible y así. Eso es lo que plantea el feminismo hegemónico, ¿ah? Y ni siquiera lo estoy caricaturizando, esa es la verdad. Y plantear Eh, cuotas y todas estas cosas y las que... cuotas, y que entonces, porque es la venganza en contra del patriarcado, todas esas cosas son tonterías, pero que hacen mucho daño y le frustran y arruinan la vida a las niñas desde que están en los colegios, porque les enseñan esto, lo ven en redes sociales, que es otro gran problema que enfrentamos hoy, la adicción a estas redes, y a los 14 15 años ya odian a todos los hombres. Y una mujer que odia a un hombre, o que odia a todos los hombres, no puede llegar a ser feliz. Igual que un hombre que odia a todas las mujeres no puede llegar a ser feliz, Claro. porque la realización está en el encuentro con el otro, quieran o no. Y además tienes padres, hermanos, amigos, o sea, tener un odio y al mismo tiempo tener afectos por hombres te hace vivir en vivir escindido. Obviamente tú puedes odiar a un individuo en particular que te hizo daño, pero acá hay una narrativa y no es sana, y queda en evidencia cuando tú ves el tipo de personas que la promueven, cómo se visten, Claro. cómo se presentan.
las cosas que dicen, el nivel de agresividad y de virulencia de sus discursos. Mm. No tienen estabilidad mental muchas de estas activistas feministas, y nadie que en realidad pose de víctima por la vida está muy cuerdo. Yo diría que hay un narcisismo exacerbado de parte de todas estas mujeres de clase alta y que van a las mejores escuelas, colegios, a la universidad y ganan buenos sueldos, de declararse víctimas del patriarcado. Si es una estupidez, es absurdo decir Claro, algo así. No existe hoy al en día. final como que de esa dependencia futura de sus problemas individuales, terminan postergando esta sensación de búsqueda de la felicidad también. Bueno, y eso es lo que te quiero decir con el personaje de la primera novela, de la primera parte de esta trilogía, que es Vala, porque Vala es una mujer hermosa, tiene un cierto destino, joven, por supuesto, muy joven, a la que se le señala que ella está llamada a tener al hijo que puede reiniciar el orden de la creación, derrotando al Ogrin, que es este sabio, este grupo que se ha corrompido y se ha convertido en un tirano, y ella acepta esta misión y la abraza y se lanza sola para llegar al norte, atravesar todo este mundo y ser salvada, ¿no? O toda esta región enorme, y ser salvada por la Dama de los Hielos Eternos, pero no a ella la salva, sino que su hijo que va a nacer, del que ella ni siquiera está embarazada cuando se le revela esta gran verdad. Entonces, Vala es el prototipo de la mujer femenina, porque ella quiere ser madre, acepta el rol que la naturaleza y Dios, ¿no? Yo no soy creyente, pero en el caso de la historia, le ha encomendado, es además determinada, tiene carácter, es luchadora, es valiente. O sea, lo uno no quita lo otro. O sea, no es la mujer que anda matando con espada a todos los malos. Ella tiene la ayuda de algunos artefactos que le dan cierta fuerza para poder defenderse, pero es protegida por un hombre en su camino hacia el norte, que es Vanir, ¿no? Y él cumple ese rol de protegerla. Se ayudan mutuamente también en ocasiones cuando hay peleas con monstruos y se complementan y van sacando adelante el proyecto juntos, que es lo que hace una familia finalmente cuando tiene hijos también. Y enfrentan entre los dos estas amenazas, estas sombras, eh, sus propias debilidades, sus miedos, y ella se entonces arroja a abrazar este destino y no lo reniega ni lo rechaza. Y sabe que probablemente esto signifique su muerte, de hecho. Pero hay un bien mayor, hay una cuestión que va más allá que incluso su propia vida, y que es la vida de su hijo y el futuro de la humanidad. Y esta es una idea que está presente en Hannah Arendt como filósofa de la natalidad, de que un nuevo niño, decía ella, es un nuevo principio, o sea, puede cambiar la historia del mundo para siempre. Mm. Y eso es algo muy potente que yo te intenté rescatar. Buenísimo. Bueno, también me imagino, Axel, que dentro del proceso de escritura siempre hay muchos vaivenes, aparece como de vez en cuando una inspiración irracional que va fluyendo y que a veces no tiene una explicación racional al escribir. Al menos me ha pasado cuando compongo música y me gustaría que puedas comentar un poco sobre cómo fue el proceso de escribir el libro, porque tienes mucha influencia, siempre has estado influido por temas de la literatura alemana, como señala el libro y lo has comentado, el tema de Goethe, de Hölderlin. ¿Cuál es la diferencia que tú podrías caracterizar más importante respecto a libros anteriores que ya has escrito y que muy bien conocemos? Muchas diferencias. La verdad es que este fue un desafío más entretenido, enriquecedor y sorpresivo. Y yo he contado que a mí me vino la inspiración casi de golpe. La historia empezó a descargarse como si bajara de la nube al cerebro.
y era tan intenso el fenómeno que tuve que sentarme a escribirla, que en cierto sentido para mí es una terapia escribir también. Siempre lo ha sido, ¿ah? Pero esto fue de otro calibre. Y entonces me senté a escribir la historia y empezó a tomar vida propia y a fluir, a fluir, a fluir de manera volcánica. Y los personajes empezaron a cobrar vida y las ideas y los textos y la acción. eh, la verdad es que fue algo impresionante. A veces yo digo, me sentía como una especie de vehículo a través del cual otra fuerza escribía esta historia, que es muy arquetípica. ¿Ah? Esto es algo muy junguiano. Mm. Eh, y, y soñaba cosas increíbles que están en la historia y después me empezaron a venir a la mente recuerdos desde la infancia hasta cosas que alguna vez me dijo un hermano 10 años atrás en Suiza y esto y lo otro y todo eso confluyó para amalgamarse en la historia. Mm. Eh, y el desafío era cómo escribo en un estilo literario, de novela. Claro. ¿Mm? Y no por los diálogos y eso, sino para que se lea como novela y no como un texto de los que escribo siempre, que son Mm. muy exitosos porque escribo fácil, la gente los entiende, voy al grano, no enredo con formulaciones absurdas, como lo hacen muchos intelectuales, para parecer inteligente. Y todo eso, pero escribir una novela en un lenguaje atractivo y además tiene que enganchar, no tiene que latear. Todo eso fue un desafío interesante y, y implicó bastante trabajo. Ahora yo la escribí también mientras hacía otras cosas, entre medio saqué varios libros, papers, columnas, Mm. daba muchas conferencias, viajaba, etcétera. Pero estoy súper orgulloso del resultado, la verdad. Porque piensa tú, yo vengo de otro mundo. Claro. Eh, eh, es la primera novela que escribo. No estudié literatura en la universidad, no me dediqué a esto. He leído Tolkien, he leído esas cosas, pero como cualquier persona que le interesa, pero no soy un experto en el género. No podría decir que soy un experto en la historia de este tipo de literatura. A pesar de que haber escrito un libro, yo supongo bueno, en Mm. este mismo género, me da alguna credibilidad para hablar de él, pero me hizo la vida más fácil esta inspiración poderosa en que nos faltaban las ideas y por dónde va y por dónde sigue y cómo tiene que ser hacia atrás y cómo puede continuar y las criaturas y esto y lo otro. La verdad es que me entretuve muchísimo. Eh, Fue sentarse y machacar, ¿eh? O sea, yo Claro. tuve unos 3 años con esta novela cuando tenía tiempos libres escribiéndola. Ya había días que pasaba 8 horas escribiendo porque si no te sientas, no terminas. Es decir, yo tengo esa cosa que soy muy orientado a la meta, entonces yo me siento a hacer un texto y tengo que terminarlo. Y me voy poniendo muchas veces números de páginas de meta todos los días, ¿no? Como objetivo. Bueno, y esto fue algo en esa línea. Entonces cuando tenía tiempo lo iba. Y después, revisado, lo leo 100.000 veces este texto, no sé. Pero lo revisé muchas veces y tienes que ver que todo sea coherente, porque este es un mundo complejo, extenso, tiene muchos personajes, tiene criaturas, tiene todo tipo de cosas y tienen que coincidir en este mundo. No, Mm. no pueden ir uno, la gente llega y lee una cosa así, pero no se da cuenta de la coherencia interna que debe tener, no solo la historia, la trama y todo, sino que la, las descripciones, ¿ah? De los personajes, del mundo en el que estamos hablando, la línea argumental, o sea, todo tiene que ser coherente. Eso es Mm. algo que en un libro de texto académico, la línea argumental es muy simple normalmente, no tiene mayor dificultad, ¿no? Y es muy difícil contradecirse porque tú no vuelves a decir lo que ya dijiste antes. En cambio, acá los personajes vuelven a hablar, vuelven a Claro. aparecer. Van desarrollándose. Claro, exacto, exactamente. Es un desafío interesante, muy notable. Yo estoy contento porque lo terminé bien. No, buenísimo. De hecho, quedó trabajo ahí para los cineastas después, ¿eh? Bueno,
ese es el objetivo. Vamos a ver si agarramos en Estados Unidos algo de viento de cola y se termina publicando como libro y después haciendo película. Estoy empezando ya en ese camino. Mm, Vamos a ver qué pasa. sería notable. Así Ya que sería, ¿no? el mayor de los éxitos, Axel. Oye, para ir cerrando ya, me gustaría también recordar la figura de Juan Pablo II relativo como al tema que estábamos hablando de entre el bien y el mal, que recuerdo muy bien y me marcó mucho cuando leí a Juan Pablo II la primera vez y que él siempre se refería a las ideologías totalitarias, el comunismo, nacionalsocialismo, como ideologías del mal. Y hoy vemos también que hay muchas nuevas vertientes que se visten como de nuevos ropajes, con algo nuevo también medio distópico, con la tecnología, la posmodernidad, que pareciera también estar emergiendo. Y ahí, para ir cerrando la última pregunta, ¿tú ves esperanzas en salir o prevalecer de la oscuridad, tomando también en referencia el libro? Hay una frase en el libro que se repite mucho que es: un pequeño haz de luz puede acabar con un universo de oscuridad. Esa es la gracia de la luz, que aún siendo una partícula, ¿no? Aún siendo marginal dentro de un enorme espacio, ahí está y la nota, y es lo que se distingue entre toda la oscuridad. Y en consecuencia sí tengo esperanza de que logremos superar los momentos tan complicados que estamos viviendo en Occidente, nuestra decadencia, los proyectos totalitarios, ¿no? Postmodernos que se están tomando todas las instituciones y las están destrozando y nos están llevando hacia la decadencia y el caos, porque hay gente que también veo que está dispuesta a dar la lucha y abrazar las buenas ideas, o las ideas del bien, mejor dicho, las que nos permiten vivir en libertad, las que nos dejan también desarrollar nuestras potencialidades sin complejo y sin estar pidiendo perdón todo el tiempo porque somos mejores que otros en algunas cosas o hay personas que son superiores. Es más, deberíamos admirar todo eso y establecer jerarquías, ¿no? De excelencia. Y no la mediocridad jerárquica que se está instalando ahora, que es una forma de opresión ahora sí real, que es de los resentidos que no son capaces de alcanzar las máximas alturas, entonces están dispuestos a tumbar a todos aquellos que están volando más alto, para ellos pararse aplastándolos, eh, y erigirse como en los nuevos modelos de virtud cuando son la antivirtud. Así que yo tengo esperanza de que podemos seguir avanzando en eso, pero es un trabajo de todos y que no termina nunca. Así, la lucha de la humanidad ha sido siempre está entre el bien y el mal y también dentro de nosotros mismos. Hay que tratar de mantenernos en el lado del bien y no sucumbir a la sombra y que es un riesgo que todos tenemos. Mm, Y en consecuencia, no doy nada por sentado. Podríamos entrar en una era de oscuridad terrible o incluso en la aniquilación de la especie humana. claro. Eh, pero bueno, eso tenemos que hacer lo posible por evitar, obviamente. Hay que levantar las banderas del bien Sí. y de la excelencia, como dices tú. Correcto. Y rescatar el sentido del humano también, Mm, para que las ideologías antihumanistas no triunfen. Y hoy día tenemos muchas, el feminismo, el ecologismo radical, el animalismo, hay varias ideologías antihumanistas que nos ven como una especie de cáncer al que hay que exterminar. Y eso es puro mal nomás, eso es maligno. Y mm, muchas personas ahí están casi poseídas, ¿no? Por este tipo de ideologías. Y hay que tratar de que los que pueden vean la luz y salgan de ahí, y a los que no hay que frenarlo para que no nos destruyan a todos. claro. Bueno, Axel, para los que nos están viendo también desde otras partes de Latinoamérica, no solo en Chile, si puedes comentar dónde se encuentra ya tu libro. Sí, de toda América Latina lo encuentran en Busca Libre, lo despachan a toda América Latina
y dentro de Chile también. Además, en Chile, Feria Chilena del Libro, Librería Antártica, Contrapunto, o sea, las principales librerías lo tienen, así que lo pueden comprar online o en las mismas tiendas. Excelente. Bueno, muchas gracias, Axel, por acceder a esta conversación y esperemos que todos los que ven este video también adquieran el libro, lo lean y lo discutan porque probablemente tengamos nueva versión en el futuro. Ojalá, vamos a trabajar. Ya pues, Axel, que tengas un muy buen día Gracias. y nos estamos viendo. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao.